Hoy vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor, el sermón de hoy. Y quiero invitarte a hacer una oración conmigo y vamos a pedir a Dios que Él nos hable de una manera profunda en esta tarde. Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria. Tú lo mereces, Señor, mereces nuestro mejor. Y hoy declaramos que tu palabra nos va a hablar. Nuestro corazón está abierto. Nuestra fe anticipa algo grande. Y Señor, yo pido por cada persona que está escuchando este sermón, en este mismo momento, esta tarde o sea después. Señor, declaramos que tú nos vas a hablar y algo grande va a ser sembrado en nuestros corazones. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre este ambiente y declaramos que los ángeles de Dios nos están ministrando y protegiendo y cuidando. Señor, abrimos nuestro corazón. Unge mis labios, guía mis palabras y pensamientos. Recibe toda la honra y gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Hoy vamos a continuar nuestra serie que hemos titulado Hay una app para eso. En la primera semana establecimos la importancia de la información, que adquirir información es algo bueno, pero que revelación es algo mejor, cuando se quita el velo y podemos ver más allá de la información a tener revelación. Pero lo máximo, la tercera cosa es aplicación. Es cuando ponemos en práctica nuestra fe. Es cuando tomamos lo que hemos aprendido de información, cuando tomamos la emoción de la revelación de lo que hemos descubierto y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces comenzamos esta serie hablando de mapas. ¿Se acuerdan que hablamos de identificar mi ubicación actual? ¿Dónde estoy? Segunda pregunta, ¿a dónde voy? Tercera pregunta, ¿cómo voy a llegar? Y eso ha sido como una base para lo que estamos aprendiendo. Y la semana pasada hablamos de 3 aplicaciones, ¿se acuerdan? Una fue la Biblia, otra fue lo que era el calendario, y el último fue el reloj. Hablando de la importancia de poner Dios como primer cosa en nuestro día y de marcar los días y estar consciente del tiempo. Uno dice, bueno, pero pastor, hay que descansar también, por supuesto. Es más, cuando uno habla del calendario, tiene que apartar un día para descansar. Eso es bíblico, eso no es antibíblico. No es falta de ser espiritual si uno descansa un día. Es más, es obedecer a Dios. El ejemplo que Él nos puso de trabajar 6 días y descansar un día. Descansamos en nuestro Dios y apartamos nuestro tiempo para Él. Y una de las cosas que hacemos en nuestro día de descanso, además de físicamente descansar, además de pasar tiempo con nuestra familia, lo más importante que uno debe de hacer en su tiempo de descanso es adorar al Señor. Adoramos al Señor cada día, a solas con Dios, en privado, pero también nos reunimos como el pueblo de Dios. Y hoy de eso quiero hablar, de esta aplicación aquí, que representa lo que es la iglesia. Si no lo habías visto antes, este es el logotipo de nuestra iglesia, Mundo de Fe. Y quiero animarte, si no has bajado la aplicación para tu teléfono o tableta, hazlo. Quiero que bajas esa aplicación a tu teléfono, pero también espero que hoy puedes bajar esta aplicación a tu corazón. La importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia en nuestras vidas. Más allá del uso de la tecnología y cosas interesantes que puedes hacer con tu teléfono, todo eso vale muy poco si no hay un compromiso en nuestro corazón con lo que es la iglesia. De eso vamos a hablar en esta tarde. Gracias, Alfredo. Gracias. Entonces,
Como base para lo que vamos a hablar, vamos a comenzar con Mateo, el capítulo 16. Mateo 16 y vamos a comenzar leyendo el verso 13. Mateo 16, 13 dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy? Una buena pregunta que Dios nos hace hoy también. ¿Ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Unas cosas interesantes que vamos a analizar por un segundo de estos versos. Una pregunta que hace Jesús: ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen allá afuera? ¿Quién es Jesús? Segunda pregunta aún más importante: ¿y ustedes qué dicen? Es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Quién es Jesús en tu vida? Ahora, aquí vemos algo tan interesante en la respuesta de Simón, porque él declara algo tan poderoso y tan fuerte. Él dice: tú eres el Mesías. Mesías quiere decir el ungido. Algunas cosas que a veces es difícil para la gente entender al principio cuando va aprendiendo cosas de la Biblia, es de que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento casi todo en griego, Jesús hablaba en arameo. Entonces hay muchos idiomas aquí que a veces usaban ciertos nombres para ciertas personas o ciertos títulos para Dios, uno que viene del hebreo y otro que viene del griego. Por ejemplo, Mesías quiere decir el ungido. Cristo quiere decir el ungido. Mesías es del hebreo, Cristo es del griego. Lo mismo sucede aún, por ejemplo, con el nombre de Saulo, del libro de los Hechos, el gran misionero. Algunas personas hablan del cambio de nombre que Dios hizo a Saulo cuando cambió su nombre y lo hizo Pablo. Bueno, suena bonito, pero no fue así. Saulo era su nombre hebreo y Pablo su nombre griego, y al principio del libro de Hechos lo conocemos en ese contexto en su nombre hebreo y después en su nombre griego, Pablo. Pero sí hubo algunas otras personas que experimentaron por medio de Dios un cambio de nombre. Abraham, Abraham. Sarai, a Sara. Y tal vez el más importante, lo que acabamos de leer, Simón a Pedro. ¿Qué es lo que nos dice el texto que quiere decir Pedro? Roca. Entonces, la respuesta de Pedro fue: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, el que hemos estado esperando, el que hemos clamado al Padre: Señor, mándanos el Salvador, mándanos el ungido, el Mesías. Fue una declaración radical en esos días. Después dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente.
No de un Dios muerto, porque tengo noticias para ti en esta tarde. Nuestro Dios no está muerto, Él vive y vive en nuestros corazones. Y Pedro reconoció eso y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Como cristianos nosotros creemos en vida eterna, en la eternidad, pero también creemos en vida en abundancia aquí en esta tierra. Por eso en nuestro logotipo pusimos esta hoja, porque simboliza que hay nueva vida en el Señor Jesucristo. Que cuando nosotros nos plantamos en la casa del Señor y experimentamos su presencia, que fluye como un río poderoso desde el trono de Dios, que tú y yo somos esos árboles plantados a cada orilla. Y que cada mes nosotros damos fruto. Y nuestras hojas son de sanidad a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? De ese tipo de iglesia estoy hablando. Y Pedro así contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús responde, bien hecho, Simón. Ahora voy a cambiar tu nombre a Pedro, que quiere decir roca. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué o quién se refiere Jesús? ¿Sobre Pedro? ¿Pedro iba a llegar a ser más importante que otros de los discípulos? ¿Más importante que Pablo o algún otro líder que se levantó en ese primer siglo de la iglesia cristiana? No, había muchos muy importantes. Entonces, ¿por qué dice Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia? Sobre esa revelación que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, algunas personas piensan que en ese momento Pedro se hizo el primer papa de la iglesia, porque dice, edificaré mi iglesia sobre esta roca, hablando de Pedro. Pero quiero decirles que la única cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Él es nuestra autoridad. Su palabra es nuestra autoridad. Ningún ser humano. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios y a Jesucristo, la cabeza de su iglesia. Y Pedro tuvo esa revelación. Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí empezó a profetizar algo el Espíritu Santo de lo que venía cuando en Hechos 2 comienza la iglesia. Ahora, oficialmente la iglesia comenzó en el libro de los Hechos. Pero si uno analiza la Biblia, puede ver que desde el Antiguo Testamento hasta terminar el Nuevo Testamento, gira alrededor de la iglesia. En el Antiguo Testamento, cuando Dios levanta grandes hombres de fe como Noé, Abraham, después Moisés, y Dios usa a Moisés a librar su pueblo de esclavitud, simbolizando nuestra esclavitud al pecado, los saca de Egipto y les revela su palabra, como Él nos ha revelado su palabra a ti y a mí. Una de las primeras cosas de instrucción fue de reunir a todo el pueblo. No era la iglesia todavía, pero era una sombra de lo que iba a ser un día. De igual manera que cuando se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo, se usaba un cordero. Una sombra de lo que venía en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Antiguo Testamento es importante para nosotros entender y ver la historia del pueblo de Dios y la sombra de lo que venía en el Señor Jesucristo. Llegamos al Nuevo Testamento y los 4 evangelios nos cuentan la historia de Jesucristo. Y Jesús aquí declara que Él iba a edificar su iglesia. La iglesia no es un invento del hombre, no es un invento del oeste o de los Estados Unidos de América, no es un invento de este siglo, el siglo pasado. La iglesia es idea de Jesucristo y Él es la cabeza de su iglesia. Y Él lo estableció
mandó su Espíritu Santo para darnos poder, para establecer la iglesia que vemos comenzando en el libro de los Hechos. Después de los Evangelios, siguiente libro de la Biblia, ¿cuál es? Libro de los Hechos. ¿De qué nos cuenta el libro de los Hechos? De cómo comenzó la iglesia y cómo se levantaron hombres como Pedro y Felipe y Pablo para ir y compartir y establecer más iglesias. Después de ese libro, ¿qué siguen? Las epístolas, las cartas a las iglesias. El único libro de profecía del Nuevo Testamento, Apocalipsis, comienza con ¿qué? Un mensaje a las 7 iglesias. ¿Me están siguiendo? Quiero decirles algo. Como cristianos es imposible separarnos de la Biblia. Si alguien dice ser cristiano, pero no tiene como fundamento en su vida la Biblia, no le va a ir muy bien. La Biblia es la palabra de Dios, es la manera que nosotros nos hacemos cristianos, nos cuenta la historia y el mensaje de las buenas nuevas de Jesús. Pero de igual manera, si uno intenta separar la Biblia de la iglesia, es imposible. Si uno remueve cualquier cosa que es sombra de lo que viene en la iglesia o lo que nos cuenta de la iglesia, de la historia de la iglesia o de la profecía de la iglesia, lo saca de su Biblia, queda con un libro bastante chiquito. Porque el libro de la Biblia, gira alrededor de la iglesia que el Señor Jesucristo vino a establecer. Pregunta: ¿Jesucristo va a regresar un día? Sí. ¿Para quién va a regresar? Para su novia. ¿Quién es su novia? La iglesia. Es la razón que Él va a regresar. Es por su iglesia, es su novia. Y Él viene a regresar por ella. El fundamento de la iglesia es la revelación de quién es Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hay que recordar una cosa que a mí me anima mucho cuando estoy cantando y adorando con cada uno de ustedes en los tiempos de adoración al principio de nuestras reuniones. Es interesante porque ahorita tenemos 3 reuniones y cada uno es de un estilo o un tamaño un poquito diferente. Si tú has visitado una de las otras reuniones, tú te das cuenta de esto, ¿verdad? Cada uno es especial, pero cada uno es diferente. Y a veces tenemos eventos o ciertas reuniones donde este lugar está llenísimo. Hemos tenido eventos especiales con invitados especiales y hemos tenido este lugar pero repleto de gente. Y se siente muy bonito adorar así, cuando hay mucha gente. Pero ¿sabe qué? Cuando tú y yo adoramos, y tal vez no sea la reunión más grande de nuestra historia, tú sabes que nos estamos reuniendo espiritualmente con otras iglesias que forman parte del mismo cuerpo de Cristo que tú y yo, que están adorando al Señor. Algunos ya están terminando su día domingo, otros están apenas por comenzar su día domingo. Y tú y yo nos estamos conectando con la adoración de los redimidos del Señor por los últimos 2000 años alrededor del mundo. Y yo no sé de ti, pero eso me emociona mucho. Saber que en los capitales de Europa o las aldeas de la India o en las tribus de la África están adorando al mismo Dios que yo estoy adorando, que han tenido esa misma revelación de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es bien grande, bien grande. Tú y yo formamos parte de esa iglesia. Que nunca se nos olvide que no es nuestro show aquí, no es solamente que nuestra iglesia que cuenta y nadie más. No, formamos parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo y damos gracias a Dios por eso.
Mi esposa y yo tenemos el hábito que cuando vamos manejando y pasamos por una iglesia, decimos, Señor, bendice esa iglesia. Provee todo lo que ellos necesitan. Porque todos estamos en el mismo equipo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si sea al otro lado del mundo o si sea a 3 cuadras de esta iglesia. Vamos a hablar por un momento, ¿qué es una iglesia? Cada verano, por los últimos 2 años, hemos hecho un evento que se llama Eclesia. En español es bastante obvio entender qué quiere decir esta palabra griega, porque suena tan parecido a la palabra en español, iglesia. Para los de habla inglés, pues suena muy diferente a church, que tiene sus raíces en el alemán. Pero iglesia, en griego es eclesia. Esa palabra eclesia se usaba en los tiempos de la Biblia para hablar de cualquier reunión. Si iba a haber una reunión a nivel de una ciudad, si iba a haber una reunión al nivel de un sindicato, se usaba la palabra eclesia. Era reunir un grupo de gente, a tener una reunión. Como ya establecimos desde el Antiguo Testamento, Dios nos ha instruido a reunirnos. Hebreos 10:25 nos enfatiza la importancia de no dejar de congregarnos. Y quiero establecer algunas cosas. Primero, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú estás leyendo tu Biblia y encuentras la frase iglesia, es sinónimo con cuerpo de Cristo. Si encuentras cuerpo de Cristo, es sinónimo con iglesia. También hay que establecer que no es la iglesia. La iglesia no es un edificio. Gracias a Dios por este edificio donde se reúne esta iglesia. Pero pregunta, si algo sucede, si algo, una tormenta o algo, por alguna razón ya no tenemos acceso a este edificio, ¿esta iglesia termina? No, Señor. Gracias a Dios por este edificio. Es una bendición. Un día vamos a necesitar un edificio aún más grande y no hay nada malo con eso. ¡Qué bueno! Es más, el patrón de la Biblia, de la historia de la iglesia, comenzaron ellos en el templo en Jerusalén. Hechos el capítulo 3, que habla acerca de Pedro y Juan, iban caminando ¿a dónde? Al templo para orar. Las primeras iglesias comenzaron en las sinagogas o los templos ya establecidos por los judíos. No comenzaron en casas, pero por la persecución que experimentaron, los judíos los corrieron de las sinagogas o sus iglesias en ese tiempo y tuvieron que hacer iglesia en casa. Pero ya para el tercer siglo, ya empezamos a ver la historia de la construcción de otros iglesias como edificios. De iglesias como edificios. Eso no es algo del siglo pasado, no es algo de los últimos 500 años, es desde el segundo siglo de la historia. Gracias a Dios por un edificio, pero la iglesia no es un edificio. Se reúne normalmente en un edificio, pero la iglesia no es un edificio. Tampoco la iglesia es un club social. Nosotros no vamos a la iglesia porque es nuestra tradición, no vamos a la iglesia porque es nuestra cultura familiar. Una de las cosas interesantes que veo cuando la gente está contemplando ser bautizado en agua, me dicen, es que yo no quiero traicionar a mi abuela. Y están hablando con mucha seriedad, porque tal vez la abuela fue alguien que les habló mucho de Dios y tenían tradición familiar, y para algunas personas cambiar de iglesia o empezar a ir a una iglesia como esta sería traicionar familia y cultura y muchas otras cosas. Pero estoy aquí para decirles que la iglesia no es una tradición cultural y no es una tradición familiar. Tu relación con Cristo no es a causa de tu mamá o de tu abuelo. Es entre tú y Dios. El único mediador es Jesucristo. Entonces es tu decisión
Es una decisión personal. Por supuesto, como padres cristianos debemos de animar e instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, pero eventualmente vamos a tener que dejar que ellos tomen esa decisión por ellos mismos. La iglesia no es un club, la iglesia no es una tradición cultural. La iglesia es idea del Señor Jesucristo. Y Él murió por su iglesia. Y Él resucitó por su iglesia. Y Él mandó a su Espíritu Santo para su iglesia. Ahora, ya que hemos establecido que esta iglesia, donde tú y yo estamos reunidos en esta tarde, forma parte del cuerpo de Cristo, que hay una diversidad tan bonita en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo de Cristo. Ahora sí vamos a enfocarnos más en esta congregación local. Y vamos a hablar por un momento acerca de algunas cosas que sentimos en nuestro corazón que nos hacen diferentes, que nos ayudan a definir esta familia de la fe. Son cosas que llamamos valores fundamentales. Son los lugares donde hacemos énfasis, donde queremos pedir siempre al Señor, ayúdanos con estas cosas. Primera cosa es tener el carácter de Cristo. Tenemos 5 valores fundamentales. El primero, para los que están tomando notas, es carácter de Cristo. Nosotros queremos ser como Él. Queremos imitar al Señor Jesucristo. Queremos seguirle a Él. Queremos obedecer su palabra. Tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor Jesucristo. Segunda cosa que valoramos como iglesia es adoración apasionada. En esta iglesia, nosotros creemos que Dios merece nuestra mejor adoración. Y cada vez que cantamos y cada vez que adoramos, lo vamos a hacer con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Amén. Adoración apasionada. Algo sucede cuando adoramos al Señor de esta manera. Algo se mueve. Cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Cuando Jesucristo recibe la adoración que Él merece. Tercera cosa que nosotros valoramos es autenticidad. En otras palabras, que somos las mismas personas el lunes que fuimos el domingo. La mayoría de ustedes los voy a ver en esta semana aquí en la iglesia. El martes en la oración, el miércoles en la reunión, alguna otra actividad durante esta semana. Pero ¿qué tal si te veo un día que normalmente no nos vemos? En un lugar donde normalmente no nos vemos. ¿Estaría uno de nosotros en shock? ¿De la forma de hablar, de la manera de actuar? ¿O somos gente auténtica? Somos la misma persona el lunes que éramos el domingo. Cuarta cosa que valoramos como iglesia es matrimonio y familia. Algunas personas están aquí, no están casados. Otros no tienen familia, tal vez en este país. ¿Cómo aplica eso para ti? Bueno, para comenzar, necesitas entender que si tú formas parte de esta iglesia, tú sí tienes una familia. Tienes muchos primos. Bueno, para ser más correcto, bíblicamente tienes muchos hermanos. Somos hermanos en Cristo. Hermanos, tú no estás solo. Tú formas parte de la familia de Dios. Y nosotros queremos que se siente eso. Una de las mejores maneras para sentir eso es en una reunión de Grupo Eco. Grupo Eco es una reunión mensual que hacemos en diferentes casas alrededor de todo el Metroplex. Se llama Grupo Eco por 2 razones. Uno, porque un eco es como una repetición, ¿verdad? Entonces lo que publicamos aquí y lo que todos escuchamos lo seguimos repitiendo, ¿verdad? Cuando tenemos nuestra reunión. Pero también se llama eco
porque estas tres letras, S-O, los sacamos de lo que es Hechos 2:42. Hechos 2:42 nos dice que la iglesia se reunía en las casas y que estudiaban la palabra de Dios y que oraban juntos y celebraban la cena del Señor. Entonces, grupo ECO quiere decir enseñanza, convivio y oración. SO, enseñanza, convivio y oración. Porque somos la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Tú no estás solo. Para los que sí están casados, nosotros queremos ver matrimonios fuertes. Voy a decir algo para aclarar algunas cosas. Primero, como iglesia, nosotros declaramos que según la palabra de Dios, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. El matrimonio es algo santo delante de Dios. Un hombre y una mujer. Tal vez nos suena como la cosa más obvia, pero en nuestra sociedad desafortunadamente hay algunas cosas que tenemos que aclarar. Nosotros creemos en el matrimonio, que es algo santo delante de Dios. Segundo, nosotros creemos que los niños son un regalo de Dios, que son una bendición, que ningún niño es un accidente. Tal vez fue sorpresa a los padres, pero ningún niño es un accidente, porque desde el vientre de su madre Dios los llamó. Y no vemos a los niños como algo opcional. Nosotros creemos en la vida. Y nosotros creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Matrimonio y familia. Hablando de eso, algunas personas tal vez se encuentren aquí hoy en esta tarde queriéndose acercar a las cosas de Dios. Y una cosa que sientes como que te está impidiendo de tu siguiente avance en las cosas de Dios es tu situación actual de matrimonio o falta de. Porque tal vez estás viviendo con tu pareja y no están casados. Y tú sabes que esto ha causado una inseguridad y una tensión muy fuerte en tu relación como pareja. Yo quiero animarte a casarte y no esperar 3 años, no sentir la necesidad de invitar 1,000 personas a una cena con 7 platos que te va a costar $100,000, que nadie tiene el dinero para hacer eso, que te detiene de hacer las cosas según la palabra de Dios. Es tiempo de casarte. Es tiempo de poner en orden tu familia. Habrá una bendición tan grande. A mí me encanta cuando hago una boda para 2 personas que nunca han vivido juntos, que es algo muy especial, que se han guardado en santidad. Me encanta hacer eso. Eso fue la historia de mi esposa y mía. Pero ¿sabe qué? También me encanta cuando Dios restaura a una pareja y ellos deciden, vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Y tal vez ya han estado juntos por años, tal vez ya tienen hijos y los hijos forman parte de la boda. Algunos dicen, ¿será eso bien? Entiende por un momento el ejemplo que le están poniendo a esos hijos, de que nuestras vidas, cuando decimos, papá y mamá, que somos cristianos y que queremos honrar a Dios, estamos poniendo nuestra fe en práctica y nuestras vidas están siendo cambiadas. A veces los problemas matrimoniales, entre comillas, de muchas parejas, el problema más grande matrimonial que tienen es de que no son un matrimonio y necesitan casarse. Casarse no es solamente un proceso legal, ni solamente una ceremonia especial para la familia.
Es un pacto con Dios y un pacto el uno con el otro. Y cuando se entra en una relación en pareja, en ese contexto, primero sometiéndose a Dios, segundo sometiéndose el uno al otro y haciendo un compromiso y un pacto, viene una bendición tan grande a sus vidas. Matrimonio y familia. La quinta cosa como valor fundamental es servir al necesitado. Por eso nos gozamos con cada reporte de alcance. Cuando servimos a gente en esta iglesia y también servimos a gente fuera de esta iglesia. Cuando vamos a visitar a las personas que fueron afectados por los tornados y les damos de comer un par de veces en esa semana, como una extensión de esta iglesia. Yo no fui en persona, yo estaba fuera de la ciudad cuando pasó eso, pero ¿sabe qué? Este es el cuerpo de Cristo y esta es una familia muy grande y una extensión. Uno de mis hermanos fueron y hicieron eso. El día de ayer, jornaleros que fueron a compartir las buenas nuevas. Cuando preparamos sándwiches para gente en necesidad. Cuando nosotros visitamos a los ancianitos en el asilo de ancianos. Y traemos una sonrisa a su rostro. Y los hacemos recordar que son amados por Dios y también por nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Servimos al necesitado. Estos son nuestros 5 valores fundamentales. Esta es nuestra iglesia. Y además de bajar la aplicación para tu teléfono o para tu tableta, espero que estás bajando esto a tu corazón. Y que hoy hay un avivamiento, hay un despertar en ti. Y cada vez que lees la palabra de Dios de aquí en adelante, que algo brinca dentro de ti cada vez que lees acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Y le das gracias a Dios por tu iglesia. Y ores por nosotros, tus líderes. Y bendices a los voluntarios y a los demás que nos sirven en cada reunión. Y ores que Dios traiga avivamiento y más gente y más discípulos aquí a esta iglesia. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, hoy queremos invitar a los que no han formado parte oficialmente de esta congregación a que tomen este paso. Es un paso que llamamos membresía. Ahora, unas cosas importantes de entender. La membresía no es tu salvación. La salvación es entre tú y Dios. La membresía es solamente un compromiso de decir, aquí voy a estar plantado. Tal vez hoy hay personas que nos están visitando y si Dios quiere siempre estarán abiertas las puertas de esta iglesia a cualquier visita. Visitas de primera vez, visitas que tienen un mes visitando, hasta algunos que tal vez tienen 10 años de hacer visita aquí en la iglesia. Las puertas están abiertas. Pero sabe, queremos invitarte a ser parte de la familia. Tomar un paso sencillo, al final de la reunión, hoy mismo. Si vamos a orar por ti, si vamos a recordarles algunos compromisos bíblicos como parte de esta iglesia. También haremos unas cosas prácticas como estar seguro que tenemos toda tu información, tu dirección correcta, tu número de teléfono, hasta queremos tomar tu foto porque eres tan guapo. No, queremos tomar tu foto porque queremos poder servirles. Y cuando algún líder nuevo para ti te va a llamar, que puedes recordar quién eres y así empezar a conocer tu nombre y tu cara y mantenernos en contacto. Y verte conectarse aquí en la iglesia. Pero que sea más que un procedimiento de actualizar tu dirección, que sea un compromiso de decir, aquí estoy plantado. Esta es mi iglesia. ¿Cuál es el compromiso de hacerse miembro? La primera cosa es
un compromiso de seguir creciendo como discípulo del Señor Jesucristo. Si nuestra visión es ser y hacer discípulos, pues queremos invitarte a comprometerse a crecer como discípulo del Señor Jesucristo. Ese es el primer paso. Ahora, algunas personas dicen, pastor, me quiero hacer miembro, pero como tú acabas de hablar, necesito casarme, porque ahorita nomás estamos viviendo juntos. Entonces, después de eso, me voy a hacer miembro. Y ¿sabe qué? También necesito presentar mis niños al Señor. Entonces, después de eso, me voy a hacer miembro. Y también necesito ser bautizado en agua. Después de eso, me voy a hacer miembro. Y también necesito arreglar algunas cosas ahí. Tengo que sanar algunas relaciones. Y empiezas a hacer una lista impresionante de perfección en tu vida. Y dices, después de que me hago perfecto, me voy a hacer miembro aquí en la iglesia. Tú y yo sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos. No haga todas esas cosas para hacerte miembro. Hazte miembro, empieza a recibir consejo, conéctate a la familia de Dios y juntos vamos a llevarte por esta jornada espiritual y nos va a dar tanto gozo y gusto casarlos, presentar tus niños al Señor en esta plataforma. Ayudarles, darles consejo de cómo sanar estas relaciones, bautizarlos en agua y no seguir esperando. No tiene que ser cierto orden perfecto. Lo importante es tomar el primer paso, conectarte y decir, ahora sí, le voy a entrar. Porque si nosotros esperamos hasta que todo sea ideal antes de hacernos miembro de la iglesia, sería como alguien que dice, cuando estoy en condición física perfecta, me voy a inscribir en el gimnasio. No, suena chistoso, ¿no? Uno dice, pero es para eso que uno va al gimnasio, para ponerse en buena condición. Exactamente. Están siguiendo aquí el pensamiento. Conéctate. Encuentra una familia, amigos que te van a ayudar, que te van a llevar por estos procesos. Dios no creó a nadie a ser islas. Dios desde el principio nos hizo para formar parte de una congregación, de ser reunidos, de formar parte de un grupo. Queremos invitarte a esta familia. Entonces el primer compromiso es ser y seguir creciendo como discípulo del Señor Jesucristo. No tienes que ser perfecto. Ninguno de nosotros somos. Nomás tener un deseo de querer crecer en las cosas de Dios. El segundo compromiso es de asistir puntualmente a los servicios y a los eventos de la iglesia. Imagínate por un momento que cuando te saludo al final del servicio y te pregunto, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dices, yo juego para los Dallas Cowboys. Y yo digo, wow, juegas para los Dallas Cowboys. ¡Qué emoción! Y llega la temporada en septiembre y un domingo cuando yo sé que están jugando los Cowboys, te veo aquí y te digo, yo pensaba que tú jugabas para los Cowboys. Oh, sí. ¿Y el partido? Es que a veces como que no me da, no me dan las ganas de ir al partido. Pero tú formas parte del equipo. Sí, pero mira, desperté esta mañana y vi el clima tan bonito, entonces dije, no, mejor vamos al parque o algo. Y después te digo, bueno, pero seguro esta semana vas a ir a las prácticas. Ellos necesitan practicar, yo no. Yo cuando sea ahí aparezco en algún partido y que me den chance cuando yo llego, porque si yo voy a hacer un esfuerzo para llegar, el coach me tiene que meter a jugar. Suena como chistoso, ¿no? Es interesante, el fútbol americano casi siempre se juega el día domingo y las prácticas son entre semana. Es parecido como es la función de la iglesia, reunirnos por lo menos una vez a la semana los domingos y otras prácticas el martes.
el lunes para celebremos, el martes en la mañana para la oración, el miércoles para servicio de entre semana, clases que ofrecemos el jueves, reunión de grupo eco el viernes, estudios bíblicos para hombres, mujeres y jóvenes adultos los sábados. ¿Qué tipo de jugador eres tú? Yo de vez en cuando voy a los partidos, de vez en cuando. Pero las prácticas, no, ninguna, yo no necesito eso. ¿Sabe qué? Te necesitamos como parte del equipo. Y necesitamos verte en cada partido. Y necesitamos que estés en las prácticas. Porque esto es mucho más importante que un equipo deportivo. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo, que está cambiando el mundo, por lo cual Jesucristo murió en la cruz y resucitó y envió su Espíritu Santo para darnos poder. Es importante la iglesia. Espero que cuando hablamos del calendario la semana pasada, que hay una cita que se repite cada domingo a esta hora de decir, ese tiempo apartado, ya estoy ocupado a esa hora. No por legalismo, sino por prioridad, por principios que hay en tu vida de decir, yo voy a apartar este tiempo para Dios. Cuarto compromiso que tenemos, tercer compromiso como iglesia es dar financieramente. Sabe que la iglesia, y es más, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre ha operado por las ofrendas del pueblo de Dios. No viene de otra fuente. El 99.5%, yo diría, bueno, no sé la cifra exacta, no quiero mentir, pero la gran mayoría, casi todo, de la manera que la iglesia funciona de semana a semana, es por las ofrendas aquí de la iglesia. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y como nos dice 2 de Corintios, el capítulo 8 y 9, nosotros queremos sobresalir en nuestra fe y en nuestro amor, pero también en este acto de dar. Nosotros queremos dar financieramente. Hay una bendición tan grande que te está esperando cuando tomas este paso y sometes tus finanzas al Señor. Cuarta cosa, servir como voluntario aquí en la iglesia, usando los dones y talentos que Dios te dio a ti. ¿Sabe lo que yo digo a la gente cuando se hace miembro aquí de la iglesia? Que ahora nuestra iglesia es mejor. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes un talento y un don que yo no tengo y el que está sentado a tu lado tampoco lo tiene. Dios te hizo especial a ti y tú ofreces algo tan especial al cuerpo de Cristo. Y queremos que tú lo uses aquí. Y que seas de bendición al cuerpo de Cristo aquí localmente. Hoy queremos invitarte a ser parte de esta iglesia local, reconociendo que no es una iglesia perfecta, que no es la única iglesia en esta ciudad, reconociendo que es una de muchas en esta ciudad y también alrededor del mundo, pero nosotros aquí te queremos y aquí te necesitamos. Entonces vamos a ponernos de pie. Y en esta tarde queremos hacer una invitación muy especial a los que están con nosotros que tal vez no se han hecho miembros oficialmente todavía de la iglesia. El proceso tomará unos 10 minutos. El pastor Rolando nos va a recibir en un momento aquí a este lado. Queremos saludarles, conocerles, informarles de algunas cosas, ponernos de acuerdo, conectarte con líderes y con tu siguiente paso como iglesia. Yo quiero orar por ustedes. Pero lo que va a hacer esto importante, lo que le va a dar su importancia, no soy yo ni alguien de nuestro staff, pero será la importancia que tú le das a lo que estás haciendo.
de reconocer que servir a Dios es creer en Él. Y creer en Él es creer en su palabra, la Biblia. Y creer en la Biblia es entender la importancia de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y entender que tú tienes una parte en esa iglesia. Que aquí tú vas a recibir y que aquí también tú vas a dar. Que juntos como familia vamos a vivir momentos difíciles. Y cuando pasas por cosas que son difíciles de pasar, que lo haremos juntos. Pero también cuando vas a celebrar los momentos especiales en tu vida, también lo vamos a hacer juntos. Por eso la palabra nos instruye llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. Somos una familia. Somos hermanos. Queremos invitarte a ser parte de esta familia. Hay gente hoy que tal vez tiene una semana de visitarnos, otros tal vez un año. Todos siempre estarán bienvenidos. Pero hoy tal vez el Espíritu Santo te está empujando a tomar tu siguiente paso y conectarte aquí a la iglesia. Quiero invitarte a tomar ese paso. Quedamos muy sorprendidos en la última reunión. ¿Cuántas personas hubo, Pastor Rolando? Hubo más de 50 personas sin sus hijos que tomaron este paso en la última reunión. Estábamos esperando muchos, pero les tengo que confesar que mi fe no se daba para tanto. Y yo no quiero poner límites en Dios para esta reunión tampoco. Pero queremos hoy ver la familia de Dios crecer un poco más. Entonces, si tú estás aquí en esta tarde y tú no te has hecho miembro aquí en la iglesia, como ya establecimos, no es tu salvación, sencillamente es tu compromiso de conectarte y ser activo en esta iglesia local. Quiero invitarte a salir de tu lugar, pasar aquí a este lado. Los pastores Rolando y Holly aquí te van a estar esperando. En un momento yo voy a saludarles y orar por ustedes también. Pedimos 10 minutos de su tiempo, pero queremos que tú seas parte de esta iglesia. Entonces hoy, los que quieren tomar este paso como iglesia, vamos a celebrar contigo. Nadie va a decir, ay, mira, todo este tiempo y nunca se habían hecho miembros. No, no, no. Va a ser lo contrario. Vamos a decir, qué bueno, gloria a Dios. Porque cuando hay un nacimiento nuevo en la familia se hace más grande, la familia celebra. Entonces hoy, si eso eres tú, si tienes una semana de habernos conocido, o si tienes 5 años de visitarnos de vez en cuando, hoy te queremos invitar a formar parte de esta iglesia, de esta familia. Puedes salir de su lugar en este momento, tomar sus cosas y caminar en esta dirección. No sé si hay 1 o si hay 10 o cuántos habrá. Lo único que voy a pedir es de que el primero que va a mover, muévese, porque así todos los demás empiezan a mover. Siempre ese es el primer paso que tarda. ¿Quién será el primer valiente o la primera? Yo creo que va a ser la primera aquí. Que Dios te bendiga. Bienvenido a esta iglesia. ¿Quién más hoy va a pasar? Pásale, que Dios te bendiga. Bienvenidas en esta tarde. Aquí otra persona. Si alguien arriba en el balcón puede venir bajando. Alguien más hoy. Iglesia, vamos a dar un aplauso a Dios por estas familias nuevas. Aquí viene otra persona. Pueden seguir pasando, que no te dé pena. Bienvenidos, celebramos con ustedes. Gracias por ser parte de esta iglesia, de esta familia. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Celebramos con ustedes en este momento. Dios está haciendo algo especial en las vidas de estas personas. Sabemos que ahora nuestra iglesia va a ser un poquito más fuerte por este compromiso, por este paso que están tomando. Gloria a Dios. Yo creo que están pasando algunos más. Podemos darles un aplauso en esta tarde. Qué bueno que están aquí. Los amamos. Gloria a Dios. Si alguien más puede ir saliendo también. Gloria a Dios.
Gloria a Dios por cada uno. Bueno, los demás que quedan aquí, o todavía no se quieren ser miembros, o la gran mayoría de ustedes ya son. Y yo lo conozco la mayoría de ustedes y te quiero agradecer como su pastor por tu fidelidad, por todo lo que tú haces. Veo aquí líderes, voluntarios, gente fiel de esta congregación. De parte de mi esposa y yo los amamos, oramos por ustedes y es un honor ser su pastor. Estamos para servirles. Y cuando ves a estas personas, si alguno de ellos tú lo reconoces la siguiente vez que lo ves, diles, oye, te hiciste miembro la semana pasada, ¿verdad? Vamos a felicitarlos, vamos a hacerlos sentir bienvenidos a esta familia y vamos a dar gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar por ellos, los que salieron en este momento, salió hasta otra familia ahorita, y damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Vamos a orar por ellos. ¿Me acompañas? Y después yo termino la oración orando por ti y vamos a quedarnos despedidos. Antes de hacer eso, ¿alguna visita de primera vez? Yo creo que ya preguntamos antes, pero a menos de que hay una persona por primera vez hoy que entró después, qué bueno. Ahora sí vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu iglesia. Tu iglesia. Te damos gracias, Dios, por la oportunidad de ser parte de esta parte de tu iglesia, de esta iglesia local, Mundo de Fe. Padre, por toda nuestra historia te damos gracias y también por todo nuestro futuro te damos las gracias. Y Señor, gracias por las personas nuevas que hoy siguen pasando para tomar este paso como nuevos miembros en nuestra iglesia. Pedimos, Señor, que cada uno de ellos puede crecer, puede sentir la bendición de Dios sobre sus vidas y tu palabra se cumple en ellos. Pedimos, Señor, que ellos pueden conectarse con otras personas y pueden establecer nuevas amistades aquí. Bendecimos sus vidas y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, yo quiero bendecir a cada uno que está en este lugar, por tantos líderes, voluntarios y miembros fieles que están aquí. Padre, yo los bendigo. Pido, Dios, que tú los guardas siempre. Señor, que tú derramas cada bendición espiritual sobre sus vidas, que pueden crecer, que pueden florecer, que pueden dar fruto en su vida, que pueden ser discipulados y que pueden discipular. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Pertenece a ti, Jesucristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en tu nombre, Jesús, oramos todo esto. Amén. Estamos despedidos. Que el Señor les bendiga mucho.